todos los presentes, igual acá las compañeras del Hogar de Vida. Nosotros somos de la Universidad Técnica Particular de Loja, del 7º ciclo de la carrera de Derecho. Bueno, nosotros en mi grupo, nosotros vamos a exponer sobre las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Esto es muy importante para que todas las personas sepan cuáles son sus derechos, sus funciones, las que cumplen cada uno de cada persona, ya que son muy importantes, que está enfocado en la Constitución de la República del Ecuador. Primer punto es, primero darle gracias a la ingeniera Jenny Cayancela Titueña, que gracias al presto de ella nos dio la ayuda necesaria para poder realizar esta capacitación aquí en el Hogar de Vida. Entonces, como segundo punto, voy a darles los nombres de mis compañeros, quienes también son representantes de la Universidad Técnica Particular de Loja. A mi derecha está el señor Osvaldo Herrera, mi compañero Guanotasi Cristian. Ellos también van a impartir un poco más acerca de la capacitación de las personas adultas y con las personas con discapacidad. Ya, entonces vamos a iniciar un poquito con el tema. Primerito, ¿qué son los derechos para ustedes? Un breve resumen. Los derechos de cada persona es: nosotros tenemos muchos derechos, pero todas las personas no conocen cuáles son los derechos que nosotros tenemos. Cuando hay personas adultas mayores, tienen un privilegio para cada entidad cuando se acerquen. Un ejemplo, cuando se van a hacerse atender en el Ministerio de Salud, ustedes son los primeritos los que van a ingresar por emergencia, porque son unas personas con discapacidad y personas adultas mayores. Eso es lo que nos da la ley y lo que nos dice la Constitución de la República del Ecuador. Ya, en este punto va a hablar acerca de la introducción mi compañero Osvaldo Herrera. Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de quien les habla, de parte de Osvaldo Herrera y de mis compañeros. Vamos a comenzar con la introducción. En el presente taller vamos a conocer los derechos de los grupos de atención prioritaria, la relación y situación de los habitantes de la Casa Hogar de Vida Luis Maldonado Tamayo. Aplicaremos en el proyecto la vinculación y la garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria, una mirada desde los barrios del Ecuador. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema, lo que implica una concientización de las personas que favorecerá al empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es sensibilizar a la ciudadanía en general sobre los derechos y grupos de atención prioritaria. El desarrollo del aprendizaje. ¿A quiénes está destinado este taller? Este taller está destinado a los grupos de atención prioritaria, adultos mayores y personas de discapacidad, de la Casa Hogar de Vida Luis Maldonado Tamayo. Punto 3. ¿Qué queremos conseguir? Con la ejecución de este taller se pretende concientizar a las personas y grupos de atención prioritaria de la Casa de Vida Luis Maldonado Tamayo. 3.1. Objetivos. Analizar los problemas relacionados con la vulneración de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Promover los derechos constitucionales de las personas y grupos de atención prioritaria. En este taller se contemplarán los siguientes puntos:
que detallo. Primer punto, presentación del facilitador del taller. 2. Presentación de los participantes del taller. 3. Aplicación general del proyecto. 4. Formar grupos de trabajo. 5. Exposición de los grupos sobre las preguntas de los anexos. 6. El facilitador expone las conclusiones del taller. Primer punto, presentación del facilitador del taller. Le doy la palabra a mi compañero Wilmer Calero. Ya, iniciamos entonces. Claro, como muy bien ya lo está manifestando mi compañero, esa es una introducción de lo que vamos a hacer hoy día. O sea, qué objetivos queremos alcanzar, qué es lo que vamos a alcanzar con ustedes. Claro que muchas personas, tal vez por su discapacidad, o sea, no entiendan, pero las personitas que están acá presentes, que no tienen ninguna discapacidad, a ellas sí quiero que me presten mucha atención, porque esto es un proyecto que se está elaborando en base de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este es nuestro proyecto en el que nosotros estamos como profesionales, estamos alcanzando una expectativa para que no sean vulnerados sus derechos, ya que muchas personas, al no saber o al no instruirnos, se han perdido nuestros derechos, pero no es así. Todas las personas tenemos derechos y entonces debemos respetarlos a cabalidad, tal como lo indica nuestra Constitución. En el presente diapositiva que lo hice es en base a nuestro proyecto que estamos realizando, y este proyecto o trabajo fue realizado o es realizado en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, en el barrio Isinche Grande, en la casa hogar. Entonces, ahorita estamos presentes. Mi objetivo general es determinar que los factores que produzcan vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria Hogar de Vida Luis Maldonado Tamayo del barrio Isinche Grande del Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es prácticamente darles a conocer sus derechos. Lo que vamos a enfatizar es para cada una de las personas, y quiero que me presten mucha atención en lo que voy a exponer. Ya. Dice, en nuestro Ecuador se vive una época de cambios que presenten muchos aspectos de vida ciudadana. Posiblemente uno de los mayores cambios que se está ejecutando con las personas con discapacidad de los adultos mayores, para lo cual es pertinente establecer la calidad y cobertura de diferentes programas con discapacidad y personas de atención prioritaria. ¿Qué son las personas discapacitadas? Son personas que tienen un sinnúmero de discapacidad. Tal vez un ejemplo puede ser el oído o la vista. Entonces, eso es lo que quiere decir discapacidad. Y atención de grupos prioritarias tienen las personas adultos mayores, personas con discapacidad o alguna otra enfermedad catastral. Ya, como bien nosotros lo mencionamos, en nuestra normativa legal está la Constitución, está más alto que las normas suplementarias que rigen nuestra Constitución. Entonces, en el capítulo 3 de la Constitución nos habla del artículo 36. Muchas personas, por desconocer estos temas, no sabemos. Entonces, algunas personas que sí están presentes, entonces
Esto es lo que nosotros queremos tratarle de decir, o sea, cuáles son sus derechos que tienen cada una de las personas. En el artículo 36 nos habla que las personas adultos recibirán atención prioritaria especializada en ámbitos públicos, privados, especial y campos de exclusión social y económica. La protección de violencia se considera personas adultos mayores, aquellas que han cumplido sus 75 años. Entonces, aquí claramente nos indica que las personas con mayor de edad son personas adultos mayores. Aquí les puse unas imágenes que nosotros, cuando venimos a hacer la encuesta por primera instancia, nos tomamos unas fotitos, porque nosotros, como llevamos un rol académico, desde dónde impartimos la encuesta hasta dónde queremos llegar al proyecto. Ya, aquí prácticamente nos vamos a enfocar más de muchos artículos, y prácticamente muchas personas no lo saben. En el artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador nos habla que el Estado garantizará a las personas, adultos mayores, los siguientes derechos. En este artículo prácticamente aquí nos está hablando de los derechos que nosotros tenemos, los cuales me voy a enfocar a leerlos cada uno de ellos. Primer punto, dice la atención gratuita especializada de salud, así como el acceso gratuito a la medicina. En este punto quiero que me entiendan que nosotros tenemos derecho, cada una de las personas, cuando nosotros nos vamos a atender en un centro de salud pública del Ministerio del Interior, tenemos acceso gratuito, porque nosotros prácticamente nosotros no estamos en condiciones de cancelar si nos vamos a una clínica particular, porque nuestro presidente del Ecuador hizo convenios, hizo empresas que sea la salud gratuita. Entonces, en este punto es que todas las personas tienen derecho a una medicina. En el artículo 38 nos puede ser en el centro de Pujilí, y las áreas rurales es fuera del centro, o sea, comunidades, pueblos, etc. También la atención en los centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en el marco de la protección integral de los derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares y quienes carezcan del lugar donde residan de forma permanente. En este punto hay centros que nuestro presidente ha elaborado, o se está creando centros para las personas que se encuentran en situaciones críticas, que tal vez no tengan dinero para pagar un hogar que esté en cuidados por todas las personas. Hay centros que se está creando, muchos centros que se está creando a nivel nacional para este punto. Ahí vamos a observar igual de unas fotos que realizamos cuando les estábamos haciendo unas encuestas a todas las personas que estaban presentes, haciéndoles llenar una ficha de encuestas. Ya, seguimos. En el artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador nos habla que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia que tienen los derechos. Primer punto, no ser discriminadas por embarazo o ámbitos educativo, social y laboral. En este punto vamos a decir que las personas embarazadas no pueden ser discriminadas por ninguna razón, porque son grupos de atención prioritaria. En el numeral 2, la gratuidad de los servicios de salud materna. Claro, en este punto quiere decir que una persona cuando está embarazada tiene los servicios como medicina, alimentación y
y todo lo demás. Numeral 3, la protección prioritaria y cuidado de la salud integral de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Claro, en este punto es que la persona que está embarazada tiene su vida o su salud integral durante su embarazo y parto. En el numeral 4 dice disponer las factibilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Ya, seguimos en el artículo 47 de la Constitución, nos habla que las personas con discapacidad, el Estado garantizará políticas de prevención de discapacidades de manera conjunta de sociedad y de familia, procurará la equiparación y oportunidades para las personas con discapacidad de su integrar social. Ya, la atención especializada de las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita. Claro, en este punto es como ya les hablé que toda entidad pública tiene acceso a medicamentos gratuitos. Nada es que tienen que cancelar ustedes. Ya, en el artículo 48 nos habla que el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidades médicas y son aseguradas. Claro, en este punto habla que las personas que tengan alguna discapacidad siempre tendrán un bono de desarrollo, o muchas personas tal vez no lo tienen, pero ese es un derecho que se está prácticamente que nos habla la Constitución, y ese es un beneficio para todas las personas que están con personas con discapacidad. Ya, en el artículo 49, las personas y familias que cuiden a las personas con discapacidad que requieren atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de atención. En este punto, en este artículo, vamos a enfocarnos más. Es un ejemplo. Esta es una casa hogar de vida. Entonces, aquí muchas personas, creo, les pagan los hijos, algún familiar. Entonces, las personas que están trabajando aquí, es una atención que les brinda las personas que trabajan aquí hacia ustedes. Ya, tenemos también derechos de la atención psicológica. Igual es gratuito para las personas con discapacidades y sus familias, en particular en el caso de discapacidad intelectual, como está consagrada en la Constitución de la República del Ecuador. Esta prevalece cualquier ley y disposición legal sobre el tema, los derechos de adultos y adultos mayores y personas con discapacidad constitucionales. Ya, en el artículo 50 de la Constitución nos habla que las personas con enfermedades catastróficas, el Estado garantizará a todas las personas que sufren de enfermedades catastróficas de alta o complejidad de derecho. Claro, en este punto ya les hablé que una persona que está con una enfermedad catastral también tiene estos derechos de la salud, alimentación, vestimenta, entre otros. Ya, en el artículo 51 nos habla que reconoce a las personas privadas de libertad los siguientes derechos. En este punto es lo que todas las personas tenemos derecho a no ser sometidas a aislamientos, como serán una sanción disciplinaria, la comunicación y visita de sus familiares profesionales de derecho, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad. En este punto son solo para las personas que se encuentran en la cárcel. Ellos también tienen derecho. Entonces, no es solo las personas que estamos aquí, sino que las personas que están privadas de su libertad también tienen los mismos derechos que nosotros nos encontramos aquí afuera. Ya, aquí
realicé un resumen en el que el Ecuador constituye uno de los países, por no mencionar el primero, que posee la Constitución garantista de derechos de las personas, normativa sin lugar a duda, otorga derechos específicos para sus grupos de atención prioritaria, pues de esta manera una consideración especial a la vez no pueden ser discriminados ninguna otra persona. O sea, no podemos ser discriminados ni por etnia, ni color, ni religión. No pueden ser discriminados nada de las personas, porque todos somos iguales ante el resto de las personas. A nivel nacional son muchas personas que por diferentes circunstancias forman parte del grupo de atención prioritaria y por ende son muchas también innecesarios, que demandan la atención del Estado y garantizará para ellos. En el artículo 341 nos habla que el Estado genera las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguran sus derechos, principios reconocidos en la Constitución, particular o igualdad, diversidad, a la no discriminación, prioriza su acción hacia aquellos grupos que lo requieran, considerando especial para la resistencia a desiguales y exclusión, discriminación, de violencia. En este punto creo que ya está más entendido que ninguna persona puede ser discriminada por religión, etnia o color. Todos somos iguales y gozarán de los mismos derechos. Ya, en este punto va a hablar mi compañero Cristian Guanotasi. A él le toca exponer este punto. Buenas tardes con todos, permítanme presentarme. Mi nombre es Cristian Guanotasi, igual alumno del séptimo nivel de la carrera de Derecho. A continuación voy a seguir con nuestro taller que les hemos preparado para el día de hoy, pero no sin antes quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sido vulnerado algún derecho de los que mi compañero acabo de explicarles? Si me pueden ayudar, por favor. ¿Alguna persona que haya sido vulnerado alguna clase de derecho, del derecho a la salud? ¿Alguien? ¿Algún tipo de derecho que haya sido vulnerado que me pueda contar su experiencia? Bueno, se ha visto casos, ¿no? Si hay una persona que nos puede explicar que en qué sentido fue vulnerado sus derechos. Perdón. Ya. Unas preguntitas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por favor, que nos cuente si alguna vez usted ha sido vulnerado en algún tipo de derecho, ya que sea el derecho a la educación, o a veces por ser adultos mayores ya no nos dan trabajo, o varias de las veces nos manifiestan que porque son mayores si quieren gane la cantidad mínima y si no, no hay trabajo. Hemos sentido ya mayores de 80 años, como tengo ahora, estos días, tengo 85 y me siento cansado del cuerpo, como una máquina que de un carro ya es trabajada. Entonces la edad del cristiano también es lo mismo que una máquina de hierro que rinde tanto trabajar y hace mayor uno, ya no tiene mucho resistencia para un trabajo.
inteligentemente, a veces uno está agotado ya de eso. Y mal de la cabeza, mal de la vista, de los oídos, se va sufriendo. Más años recarga y se va sufriendo en esos términos. No depende ya de uno estar en la edad de la juventud, sino ya está en la escala de la mayoría, entonces ya no depende de uno. Es idéntico a la máquina de un carro que sale comprando de depósito de maquinarias nuevas, trabaja bien con el señor chofer o con controlador, o sea, una empresa grande, o sea, una camioneta, cualquier artículo de carros, ¿no? Pero todo lo nuevo es lo mismo de la persona, como mujeres, personales, señoritas, como jóvenes, niños, como yo soy padre ya de familia, lo hablo así. Tengo ya mis familias, nietos, yernos, cuánta cosa. Entonces yo ya me encuentro agotado en estos momentos. Por eso me encuentro aquí en el nombre del asilo de aquí que pertenece a Puclí. Entonces es unos 6 meses que estoy aquí dándome cuenta de los restos, todos los enfermitos que están. Y uno también ya llegan a la misma estilo de acoger la silla o el bastoncito, comenzar ya como un bebé, cuando está principiando a dar el paso al bebé, lo mismo así de un mayor a llegar a ese estado. Entonces hay que tener una consideración grande como los jóvenes que están y señoritas y con los estados que están en la silla, uno que está medio duro, hay que ayudarlo. Es que no esté resbalando por un lado y otro. Cuando toque llevar al café, hay que ayudarle a llevar en la silla, porque siente todavía medio duro. Lo mismo al almuerzo, o retirar o sacar al patiecito o a donde están aquí asombreando, no dejar en el plantel del sol, que estés con una posición ahí, porque puede pegar unas enfermedades graves, fiebre, gripe, cuántas cosas, epidemias pega a los niños libres que están enfermos, aumento más de enfermedades. Hay que cuidar un poco. Cuando Dios diga vamos, podemos seguir, ya, porque llegó la hora de despedir de este paraíso. Vamos a entregarlo al Creador en manos de Él. Él sabe qué es lo que nos va a hacer, ¿no? Y mientras tanto, hasta que Dios nos dé vida, hay que querernos Dios, nosotros amar, querer, favorecer los que están cayendo, los que están mayorcitos, y vamos haciendo mayorcitos, también los más jóvenes tienen que respetar y tener una consideración con todos, no solamente por mí hablo, sino por todos ecuatorianos y libres de la nación, por todo el mundo que existe cristianos, ¿no? Esa es la consideración conmigo para todo. Cuando yo esté un poco duro, puedo servir hacia dando un vasito de agua a los que tengan sed o quieren lavarse las manitos, la carita, ayudar. Y también que me ayuden a mí, no tratar mal a nadie, tener un respeto, como digo yo, con todas las personas grandes, sean abogados, sean señoritas doctoras, como enfermeras o están estudiantes pensando recién a trabajar. Hay que dar consideración, no atrever a hablar cosas que no conviene decirlas, porque no es eso para un hombre ni para una mujer. Con consideración todo, eso es gracias. Muchas gracias por contarnos su experiencia y vamos a seguir con el taller.
Uno de los diferentes o los problemas más frecuentes que se ha podido evidenciar por los cuales atraviesan las personas o grupos de atención prioritaria. Entre las más comunes tenemos la discriminación. La discriminación se ve, hoy en día sí se ha visto que existe discriminación con las personas mayores adultas. ¿En qué sentido se ha visto la discriminación? Si alguien de ustedes me puede ayudar. Hay en algunas formas que se ha visto y se puede evidenciar claramente la discriminación a las personas mayores adultas. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Bueno, una de la discriminación que se ha podido observar es que hoy en día los señores transportistas no les quieren llevar a las personas mayores adultas. Alguien me dice, ¿por qué no les quieren transportar? Porque pagan medio pasaje y a ellos no les conviene, ¿no es cierto? O ya están mayores y dicen que se pueden orinar en los buses o se demora y el bus tiene que llegar, ¿no es cierto? Sí se ha visto. Ese tipo es un problema muy frecuente que existe hoy en día en la discriminación. También se ha visto la discriminación porque ya les ven personas adultas mayores, no les pueden dar una fuente de trabajo estable o no les quieren pagar lo mismo que una persona de unos 30, 35 años. Eso también existe una vulneración, una discriminación por ser mayores adultos. En la actualidad, la vigente Constitución de la República del Ecuador del 2008 considera a las personas con discapacidad y de la tercera edad como grupo de atención prioritaria. En este caso, ustedes como personas adultos mayores son personas de atención prioritaria. Es decir, por primera vez se empata la política universal con la nacional, pues la comunidad internacional manifiesta que todas las personas vulnerables gozan de interés superior y el Ecuador declara que el mismo tiene atención prioritaria. Se han suscitado graves problemas en el autoestima de las personas o grupos de atención prioritaria en cuanto a la sociedad misma no acepta y excluye a ciertas personas por su etnia, lugar de nacimiento, sexo, identidad, pasado judicial. O sea, entre nosotros mismos nos discriminamos y si nosotros no hacemos nada, o sea, si nosotros no hacemos respetar nuestros derechos, no hay quien nos ayude a hacernos respetar los mismos. Entonces eso es cuestión más de nosotros, hacernos respetar nuestros derechos como personas, como grupos de atención prioritaria y en este caso como adultos mayores. Permitir a las personas vulnerables a tomar decisiones que de su entorno, principalmente en lo que tiene que ver en sus relaciones intrafamiliares, en las instituciones públicas y privadas encargadas de velar y generar políticas en favor de la atención a las personas y grupos de atención prioritaria. Deben de la misma manera procurar llevar un registro de personal a nivel nacional de todas aquellas personas que de una u otra manera forman parte de este grupo. Hoy en día se ha visto, ¿no?, que antes en las empresas públicas las personas, no existían personas con discapacidad que ocupaban cargos públicos, pero hoy en día existe un porcentaje que cada empresa debe tener de personas con discapacidad. Ahora ya se veía personas con discapacidad trabajando en las empresas públicas, en un porcentaje mínimo, pero ya existe. Es por eso de que ya no debe existir discriminación por tener algún tipo de discapacidad. Bueno, eso es todo en cuanto a nuestro taller, que hemos querido tratar de llegar hacia ustedes con alguna situación, y si ustedes alguna vez han tenido algún problema, como les manifestaba, quisiera que por favor nos cuenten, porque sí se ha visto algunos tipos de discriminación a las personas adultas mayores. Si tienen alguna inquietud, por favor que nos hagan llegar, estamos prestos para ayudarles y aclararles en alguna situación que ustedes deseen. Muchas gracias.
Algunos puntos, vamos a hablar de qué derechos ejercen plenamente en las personas adultas. La primera, como les dije, la rebaja de costos en determinados servicios, ayuda de parte del Estado en el desarrollo humano, también la jubilación y atención gratuita a medicina. Esos derechos tienen. ¿Qué derechos no cumplen? Los derechos en los cuales no exige el apoyo son la exoneración del régimen tributario. La mayoría de personas de la tercera edad no tienen una vivienda que asegure su vida digna. En actividades sociales dentro de la familia, en algunos aspectos públicos no tienen el debido trato digno que deben recibir. En el transporte público no se ha respetado en la tarifa de pago del 50% de valor. Esto se lo ha hecho de acuerdo a las entrevistas que se hizo. Ellos han vivido anteriormente, antes de estar en la casa hogar, han sido vulnerados estos derechos. ¿Qué le exigiría al Estado para garantizar sus derechos? Solicitaríamos al Estado mediante entidades públicas, de ser el caso mediante una persona, o sea, un mediador, pedir que se cumplan todos los derechos que por ley nos dan, respetando nuestros derechos y obligaciones. ¿Qué rol corresponde a la familia y sociedad civil para protección de sus derechos? El rol más importante es el apoyo moral hacia nosotros, las personas de la tercera edad, ya que por la misma edad hay personas que no pueden valerse por sí mismas y requieren el apoyo de un familiar, sea en actividades sociales, culturales o en el mismo hogar. ¿Qué deberían hacer las personas y grupos de atención prioritaria y para exigir sus derechos? Para exigir sus derechos, las personas de tercera edad deberíamos exigir los derechos y obligaciones que dicta la Constitución de la República del Ecuador, ya que los derechos en la mayor parte son vulnerados. Las mismas, recomendable que acudan a entidades o a su propia familia, en cual ellos se sientan comprendidos. Bueno, esta es la charla que hemos venido nosotros de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, y les agradezco mucho por habernos atendido. Gracias.